El narcotráfico en Honduras, carteles sin nombres, capos sin rostros. Santa Rita Lloro. Son historias diferentes, pero no inconvexas, distintas, pero no ajenas. Carlos Salinas de Gortari manejaba un discurso de honestidad, anticorrupción, de lucha contra el crimen, de persecución contra el narcotráfico. Pero solo lo manejaba, no lo sentía, lo promulgó, pero no lo comulgaba con él. Detrás de su figura se movía sigilosamente su hermano, amigo de todos, funcionario público, amparado en la inmunidad que le confería ser el hermano del hombre. Traficaba poder, hacía favores a los carteles y utilizaba información estatal para hacer negocios que le hacían ganar sendos dividendos. Carlos no era mejor que Raúl, pero era el presidente de la nación y debía de cuidar las formas y la reputación. Aunque algunas veces tuvo que valerse del aparato de gobierno y sus instituciones para salir incólume de sus actos criminales. Si alguno de los dos debía de caer, Raúl era el marcado para el sacrificio. Y de hecho, así fue. Carlos se fue cargado de millones a vivir al extranjero y Raúl purgó 10 años de condena en las prisiones de México. Génesis, terror y probablemente apocalipsis de nuestra sociedad hondureña. Desde hace algunas décadas, un asesino irrumpió furtivo y silencioso en nuestras tierras y se quedó para desatar el caos, el dolor, el éxodo y la muerte de miles de ciudadanos. No es que fuera novedoso, ya había matado por décadas en otras tierras. A veces, el ser humano desata tormentas que después es incapaz de controlar. A veces el ser humano desea tan fervientemente el capricho del poder, incapaz de adivinar el desastre agazapado que viene detrás. El engendro del narcotráfico terminó siendo el principio del fin y la culminación de un comienzo para un país cuya sociedad ya daba muestras de indiferencia. A veces por voluntad, otras por ignorancia. Imposible saberlo entonces, inútil saberlo hoy. Lo que hasta ahora ha dejado un saldo de vidas es oprobioso, imposible de cuantificarlo. Habría que preguntarle a cada hondureño que vivió el luto. ¿Cuánto valen las vidas de sus seres amados asesinados? Cada vez que los medios alrededor del mundo mostraban las caravanas atestadas de ancianos, mujeres, jóvenes y niños, algunos de estos últimos sin compañía porque eran huérfanos a causa de la misma violencia, y otros que sus propios padres habían accedido a dejarlos marchar porque ya estaban bajo la aura de las pandillas y el narcotráfico, marcados por el espectro de la fatalidad. Las imágenes eran densificadas por la tristeza atorada, gutural, universal y compartida. Lo dijo cínicamente el dictador ante la Organización de Naciones Unidas. Nadie que tiene trabajo, salud, educación y seguridad deja su tierra para arriesgarse a morir en el camino en busca de otra. Los Carlos y Raúl de Honduras. Si bien existen o existirán bandas narcotraficantes o carteles de droga como los Valle Valle, los Cachiros y otros, el verdadero poder en este rubro lo tienen los políticos, militares y empresarios que, cubiertos bajo una fachada de honorabilidad, manejan los hilos del negocio de trasiego y ahora hasta la producción de cocaína. Anteriormente se conformaban con el pago en moneda contante y sanante. El único riesgo era blanquear el capital. En cambio ahora el pago lo reciben en moneda e incluso mercancía. No les importa el riesgo. El juego del narcotráfico, las armas, el dinero y el terror les provoca orgasmos emocionales. Solamente así pueden atreverse a levantar zoológicos, a ponerle las iniciales a los empaques de cocaína y salir en fotografías mostrando armas con sus nombres y compartir postales en las ciudades árabes dándose vida de millonarios. En los que se puede mencionar a Manuel Zelaya y a su hermano Carlos Zelaya Rosales, Porfirio Lobo Sosa y su hijo Fabio Lobo, y Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Hernández. Antes de que comiencen a brincar como chinches en mi petate, la información no es exclusiva de los entes de justicia, es de dominio público. El extinto periodista David Romero Elner dio detalles de los movimientos de Carlos Zelaya, consiguiendo permisos de pistas para descargar avionetas procedentes de Colombia y Venezuela, valiéndose del poder de su hermano Manuel Zelaya para tales acciones. Igual lo dijo en su momento el serio comunicador Pedro Zembeck.
El hijo del presidente Manuel Zelaya Rosales, Héctor Zelaya, fue visto en compañía del Chapo Guzmán en una aeronave. Arrecian las versiones de que había gente del gobierno bajo la administración de Manuel Zelaya Rosales vinculadas a narcotraficantes colombianos y venezolanos. Dijo Sembeck en un reportaje para Telemundo. Lo de Pepe y Fabio ya no tiene forma de refutarse. Fabio paga condena por narcotráfico en una cárcel federal y sigue aún proporcionando información sobre el tráfico de cocaína en nuestro suelo. Seguramente tanto él como su padre tendrán reacción a este ajuste de cuentas por el cual su hermano menor perdió la vida en una posible guerra entre los Hernández y los Lobo. Pero el caso rutilante es el de Juan Orlando y su hermano, Tony Hernández. Y es que, como también lo diría Romero, el exmandatario extraditado no era un proyecto político del Partido Nacional. Él era una carrera del narcotráfico y el crimen organizado para llegar a la presidencia. Las estructuras de Juan Orlando fueron sin dudas las más amplias. Hermanos, primos, esposas, hijos y gente en el aparato de gobierno empresarial, militar, policial y civil. Aquella tormenta que desataron al entrar de lleno al narcotráfico hoy siembra luto y son incapaces de controlarla. Y que hoy humedece los ojos de millones de ciudadanos de la República de Honduras. Ahora ellos son los que lloran también. No hay diferencia entre el dolor de un rico mafioso y de un pobre honesto. Quizá lo que marque una pequeña diferencia sería el hecho de que muchos pobres son solamente víctimas colaterales entre este juego de poder de los narcotraficantes. La inercia de la violencia tenía que alcanzarlos. Nadie está más cerca de la muerte que los mismos que la provocan. Acostumbrados a alebrestar multitudes, los medios hacen fiestas de las noticias perturbadoras y las masacres. Se creen con el derecho, la urgencia de sumergirse en el rugido estontorio de una tribuna de seguidores virtuales. Honduras siempre tiene circo, y es que hacen falta payasos para saciar la sed de un pueblo que se acostumbró a las noticias de muerte. Y el narcotráfico da para eso. Las últimas semanas y meses las masacres se han recrudecido, poniendo en entredicho el manejo y exponiendo el actual gobierno y su incapacidad de detener la violencia. Algunos mencionan que todos estos actos son para desestabilizar al gobierno de Xiomara Castro. Pero no es verdad. Esta es una guerra aparte y el Estado no necesita que alguien externo lo desestabilice. Ellos mismos lo hacen desde adentro con sus garrafales errores y la corrupción de sus propios miembros. Como diría un general de las Fuerzas Armadas, el propio Juan Orlando en su momento, y hace unos días el ministro de Educación, Daniel Esponda, todo es falsa percepción. Y es que será esto subjetivo si usted es seguidor de cualquier de estos mencionados. Nada está comprobado, son meras suposiciones. Pero dígame usted, ¿qué hace el favor de escucharme? ¿Qué es comprobable en Honduras? Juan Orlando fue extraditado y no tenía expediente en Honduras. Fabio está preso y no tiene caso en Honduras. Gianni Rosenthal purgó condena y no tiene juicio en Honduras. Carlos Zelaya está bajo sospechas de ser narco y mientras Mel sea presidente, Castro, no tendrán investigación en Honduras. En Colombia y México, los carteles de la droga se atribuyen los atentados y los asesinatos porque no les importa guardar las apariencias. En cambio, rubricando el crimen, mandan un mensaje de poder a sus contrarios. En Honduras, todo es culpa de sus puestos y de un narcotráfico y crimen organizado sin nombre ni rostro. Y es que si un día salen a la luz los rostros y los nombres de estos criminales, veríamos que son los mismos que dirigen los destinos de la nación. Gracias por su generoso tiempo y atención.